Muy buenas, adictos. Buenas adictos, ya estamos aquí una semana más, de vuelta de la Italia. Ciao ragazzi. Aquí está el top 10 de una Skyrunning. Mi madre, chaval. ¿Cómo salió el nombre de Adictos al Trail Running en el mítico top 10, eh? Vaya pasada. Se pagaba caro que fuese yo el que hiciese un top 10 antes que tú en una Skyrunner World Series, ¿eh? Hay que ser Yo lo sincero. tenía clarísimo. Cuando te lo dije, te dije, tengo claro que tienes el top 10. Cuando vi la lista de inscritos y vi cómo era la carrera, vamos, lo tenía claro, tío. No te quería meter tanta presión, pero vamos. Jaime y yo sabíamos que ibas a hacer top 10 y qué pasada que lo consiguieras, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo fue Yo, eso? muy bien, yo sabiendo la carrera que era no lo tenía tan claro, sabía que lo primero que era había que terminarla. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de este fin de semana en Griñe, en esa prueba de Skyrunner World Series. Y después hablaremos de la próxima prueba, que ya es este fin de semana, el sábado, donde vamos a tener a Itami y a Jaime Romo compitiendo en la prueba de Euskadi. Después anunciaremos al invitado de la próxima semana, alguien que nos hace muchísima ilusión contar con él. Era algo que seguramente Itami y yo teníamos como proyecto o con quien nos gustaría hablar desde que iniciamos el podcast, y la semana que viene podremos hablar con él en un momento además muy, muy especial. Y después tendremos de nuevo a Víctor Almendariz de NutriAction para tratar un poco el tema de la nutrición en competición. Pues sí, tenemos también a uno de los primeros de los patrocinadores que comentamos el otro día, pues hoy ya tenemos al primero, además lo tenemos aquí con nosotros para hacer una sección sobre nutrición, que hacía tiempo que no hacíamos ningún episodio de nutrición y siempre la gente nos lo pide, así que vamos a tratar un tema muy guapo, que es el día propio de la competición, que siempre es algo que se puede fallar mucho y nada, quedaros ahí hasta el final porque tendremos un buen tema técnico hoy. Nada, primero de todo eso, ¿qué tal en Griñe? ¿Cómo fue la carrera? Cuéntanos un poco, que seguro que hay mucha gente aquí que también le mola escuchar tu experiencia un poco desde dentro y cómo fue esa carrera. Pues Griñe Sky Marathon es una carrera que se celebra en Pasturo, en un pueblo del norte de Italia, muy cerquita del lago di Como. Seguramente mucha gente eso sí que lo conocerá. Es una carrera que es una maratón, son 42 kilómetros con 3.700 positivos. Salieron al final a casi todo el mundo en el reloj, que se caracteriza porque, como decía la semana pasada, hay que llevar casco durante un tramo del recorrido y sobre todo también por la belleza del recorrido. La verdad que es una pasada. La experiencia, pues viajé con mi amigo Rebo, así que ya solo eso, como le decía a él antes de ir a correr, ya ganamos, tío, solo con el viaje, con estar disfrutando de esos días por Italia, un tiempo maravilloso. Hizo un poquito de calor, hizo sol. Tuvimos mucha suerte porque al día siguiente, no sé si visteis en las noticias, te pasé algún vídeo, salió hoy en las noticias que hubo inundaciones Lo vi, serias lo vi. en Italia. Sí, así que tuvimos muchísima suerte con el tiempo porque ese día estuvo espectacular para correr. La mañana fresca, después al final sí que cogimos un poquito de calor, habría 27, 28 grados en la llegada a meta, pero bueno, fue ya la última parte. Y la verdad que tuve la sensación de estar en una carrera de pueblo, como puse en la publicación, ¿no? Al final es una carrera que no agrupa a tantos corredores, seríamos 500 en total más o menos entre la distancia larga y la corta. En la distancia larga debíamos ser unos 300, 350. Y un poco el ambiente que yo respiré allí, tanto por eso, por la organización, los voluntarios, incluso el propio pueblo, era que era algo muy, muy familiar, ¿no? A pesar de estar en la esquerra en el World Series. Así que me sentí muy a gusto desde el principio, también desde que pisé Italia. Tengo que decir que gratamente sorprendido con el trato de la gente, o sea, pero todo el mundo majísimo, súper amigable, hacían por entender el chapurreo de italiano que nos tirábamos allí. Y, y la verdad que la organización muy bien desde el principio. Salimos el sábado a las 7:30 de la mañana, muy temprano, cosa que después agradecimos por el tema del calor. Y la verdad que llegué muy bien a la carrera. Ahora visto con perspectiva, me hubiese gustado incluso prepararme mejor, porque es una carrera muy montañera y sí que es verdad que al final, bueno, este verano, al principio del verano sí que pisé bastante la montaña, pero durante el mes de agosto fui un día a Ubiñas y el día de la carrera. O sea, pisé 2 días lo que es montaña. Entonces, creo que llegando un
poquito mejor preparado, aún podría haberlo hecho un poco mejor, pero la verdad es que las sensaciones del principio fueron buenísimas. Los 12 primeros kilómetros de la carrera son muy rápidos. Hay una subida de 2 kilómetros nada más arrancar del pueblo y ya las sensaciones fueron muy buenas de salida. Ya vi que estaba bien posicionado, que había llegado arriba sin pasar de umbral, que iba relativamente cómodo en una posición de carrera que ya era buena para mí un poco por los corredores con los que me movía, ¿no? Luego venía una zona muy rápida de 3 kilómetros de correr y ahí ya me empecé a encontrar aún mejor porque había salido de esa primera subida con piernas y con unas sensaciones brutales y decidí tirar un poco del grupillo en el que iba y al pasar por el primer avituallamiento, ya donde cogíamos el casco, ya vi que iba muy bien posicionado. Ahí no sé si pasé pues, entre el puesto en el 10 o el 11, ¿no? Y sí que es verdad que, como decimos, al final el puesto es secundario, pero bueno, no voy a negar que me hacía ilusión intentar pelear por un top 10, ¿no? Y cuando me vi ahí, que ya en ese momento de carrera, yendo un poco por mis sensaciones, estaba en esa situación, dije, bueno, pues hoy tengo que pelear. O sea, hoy a ver cómo se da luego la parte técnica, pero voy a tener que pelear aquí y estoy para ello, ¿no? Y una vez pillas el casco, ahí es donde realmente empieza la carrera. Tengo que decir que ya ahí vi detalles como que cogí el casco sin parar, tío. Cogí el casco, debí pasar cogiendo el casco a 3:45, 3:50. Porque es una pasada la cultura de montaña y la cultura de carrera y la cultura de cuidado al corredor que tienen allí. Por lo menos en esta carrera. Cuando corramos carreras en Italia podré hablar de otras, ¿no? Pero por lo menos aquí fue una pasada. Debía haber 300 cascos allí y yo, claro, ignorante de mí, pensaba, ya verás, ahora voy a tener que llegar allí, ponerme a buscar el mío, con la pegatina, a ver dónde coño está. Qué va, tío. O sea, ya tenías a un voluntario allí braceándote, 3:55, 3:55. Y ya te daba el casco, o sea, para que no ni se te ocurriera parar, o sea, en el aire. Y en cada avituallamiento, bueno, aparte que había gente por todo el recorrido animando, viendo la carrera, en los refugios, es algo muy característico de esta carrera, debimos pasar por 10 o 12 refugios, una barbaridad. Y claro, ayudan a que la gente se agrupe allí. Y eso, es que era una pasada como en cada refugio, en cada punto, en cada collada, había público animando y ayudando a los corredores. Y en los avituallamientos, lo mismo, o sea, una asistencia, pero increíble. O sea, tú llegabas y ya te quitaban el soflas de la mano para llenártelo ellos y te decían, bebe, bebe, de los vasos. Ya te traían vasos, Coca-Cola, agua, isotónico. Y mientras tú bebías, ya te rellenaban el soflas. Pero eso a todos los corredores, porque Rebo me dijo, yo pensé, bueno, joder, será a nosotros los primeros que... Nada, que es lo mismo. Dice, yo llegué al refugio Bogani, que era donde teníamos que llevar el casco, me lo quitaron ellos, tío. A un tío que va en el puesto, a lo mejor 50. ¿Sabes? O sea, que el cuidado del corredor, una maravilla. Y Qué buena. Y sí, luego la parte técnica, que ¿cómo la llevaste? Porque, joder, al final lo que dices, tío, yo creo que el hecho de no estar entrenando montaña y demás, yo me pongo en mi situación y bueno, al final no es lo mismo ir a hacer un día montaña como fuimos al año de pico, que vas muy tranquilo, a ir empujando, a tener que, porque al final levantas la pierna mucho, a nivel muscular es muy, muy específica, ¿no? Esa carrera, al final yo creo que no tiene nada que ver con correr en el salo, en el día a día donde entrenas tú todos los días. nada que ver, nada que ver. Tengo que decir con respecto a eso dos cosas. Una es que me encontré sorprendentemente bien en cuanto a cómo me desenvolví técnicamente. Es decir, me encontré cómodo en los pasos complicados, en las cadenas, en los destrepes, en los pasos laterales. Ahí me sentí ágil, me sentí cómodo y creo que me desenvuelvo bastante bien para lo poco que lo piso. También es algo que me gusta, me siento a gusto corriendo en ese terreno, entonces lo disfruto mucho y también eso ayuda, ¿no? A que avances y a que seas eficiente ahí. Pero sí que es verdad que pequé bastante muscularmente, me noté flojo. Claro, la primera subida larga pude usar los bastones, que es a lo que estoy acostumbrado ahora, y subí con muchísima fuerza, ¿sabes? Subí tirando de ese grupillo que te decía, veamos, Marco Ye, Danilo Brambilla y Pascal Egli, los cuatro más o menos siempre juntos durante prácticamente las 4 primeras horas de carrera. Y ahí eso, en las zonas de correr, en las subidas en las que pude utilizar los bastones, veía que tiraba, ¿no? Que iba adelante y que iba bien, fuerte y bien. Pero en cuanto llegaban las trepadas, zonas de echar manos, y había bastante zona de esa. A lo mejor tenías zonas de pues, 200 positivos o luego había otra de 300 positivos
de una canaleta, de tirar de cadenas, de tirar... ahí me cogían y me pasaban incluso, y yo iba ahí un poco a remolque, venga, a aguantar ahí con ellos, y sufría más. Seguramente por eso, porque muscularmente no estoy tan adaptado, y ahí noté que me costaba y que me faltó un poco de patas. Y después ya llega la última parte, una vez dejas el casco, te queda la última subida, que claro, la afrontas con casi 3.000 positivos en las patas, con 2.700, 2.800 positivos, y tienes que subir al punto más alto de la carrera, a 2.400 metros, y llevas unas 3 horas y media, 4 horas encima. Y ahí esa subida me costó. La verdad que ahí creo que fue el peor momento. Seguramente también, pues bueno, porque me falta un poco de experiencia en esta distancia. A pesar de todo, creo que la salvé bastante bien. Solo perdí un puesto ahí y seguía manteniendo el top 10, entonces iba relativamente tranquilo, apretando lo que podía, porque la verdad que iba ya a ese ritmo ya que dices, mira, a ver si llego ahí arriba. Encima ves el refugio donde está ahí arriba mangao y piensas, bueno, llego en la vida, chaval, está lejísimos. Pero al final vas avanzando y terminas llegando, ¿no? Y luego sí que es verdad que con el ambiente que había arriba y la gente que te animaba, ya te da un poco el subidón, y sabiendo que la bajada era muy larga, eran 14 kilómetros de bajada y con una primera parte bastante técnica, pues era la esperanza que tenía, ¿no? De decir, vale, luego, tal y como vengo viendo que me encuentro en las bajadas en la carrera, son 14 kilómetros para abajo, o sea, que no te agobies, tranquilo, cuando corones vas a tener tiempo después. Y efectivamente fue coronar y empecé a bajar con muy buenas sensaciones, tío. Gané un par de puestos en la bajada y me encontré muy bien. Sí que es verdad que había un repecho por el medio, creo que todos lo pasamos mal en ese repecho, pero después terminé con mucha fuerza, corriendo, tuve un par de amagos de calambres que los salvé, tuve que ralentizar un poco el ritmo en nada, en un momento, pero enseguida me recuperé y volví a correr otra vez a tope. Y terminar una carrera así, tan dura, es la carrera yo creo que más dura, con mayor desnivel que hice, la más bonita seguro, con esa sensación de fuerzas, ¿sabes? De haberla completado muy, muy estable, ¿sabes? Muy, muy bien, de principio a fin, y encima consiguiendo un resultado que la verdad es que para mí hace un año era impensable poder tener un resultado así. Pues acabé más contento e imposible. Y encima, otra cosa, entero, que es que no tuve, que esa es otra, no tuve ni un rasguño, tío. O sea, en una carrera tan técnica que cualquier cosa, un golpe con una piedra, un tropezón, que se te vaya, nada, tío. O sea, acabé impoluto, macho. Y eso, yo creo que eso, que me quedo con todo eso de positivo. Qué buena, tío. A ver, sí, yo creo que es algo que hablamos después de la carrera, ¿no? Que siempre buscamos, pues, cosas a mejorar. Al final es un defecto que tenemos o una virtud, no sé. Pero siempre vemos, oye, sí, bien, pero si tal, si hubiera hecho más, si hubiera hecho menos, y tal, aquí perdí, aquí peté, no sé qué. Al final buscamos siempre tal y es normal que siempre lo busques. Pero, joder, yo creo que es una de las mejores carreras que has hecho. En cuanto a rendimiento puro y duro, a lo mejor no. A lo mejor es, pues yo que sé, en travesía igual es más rendimiento puro, nato, pues igual es mejor, pero seguro que es de las mejores carreras que has hecho, y en esta distancia y en este tiempo, que al final es algo que siempre te ha costado un poco más y siempre tenías ese miedo, ¿no? De que a partir de las 3 horas te costaba y tal. Estamos viendo que no, y que tienes siempre fuerza para acabar, así que, joder, me alegro la hostia, te lo merecías, te lo has currado, y sobre todo lo que hablamos aquí desde hace 2 años que estamos ya en el podcast, desde que empezamos, ¿no? Que, pues que al final hacer las cosas bien tiene premio. Podemos tener mala suerte en épocas, pero si lo haces, si eres persistente, consistente y en el tiempo lo mantienes y mantienes estímulos y eres capaz de mantenerlo en el tiempo, se está viendo, ¿no? Que seguimos mejorando, que se sigue superando ese nivel y ese techo que parece que está ahí, pero todavía sigue subiendo. Así que nada, me alegro mogollón. Pues sí, al final eso no deja de sorprenderse incluso uno mismo, ¿no? Pero animo a todo el mundo a que como decías ahora, sea consistente, sea persistente y intente ir viendo mejoras, no a corto plazo, sino eso, a largo plazo, que lo que ahora te parece inalcanzable, el día de mañana lo estás haciendo de forma natural, ¿no? Entonces eso también es un deporte muy bonito para eso, sobre todo la gente que está todavía en desarrollo, que no se agobie, que no se meta prisa ni con los entrenamientos, ni con las distancias, ni con la presión, ni con puestos, porque al final todo va llegando solo y los resultados son
son secundarios y también, como decimos, oye, hice noveno porque no había más gente, ¿no? Al final eso también es una realidad que tenemos que verla, pero pues oye, ya me llevo ahí mi pequeño regalín que me va a servir también para seguir motivado y para seguir creciendo. Es muy importante también en carreras como esta, una de las cosas que también creo que mejoré fue el tema de la alimentación y de la hidratación, que hablaremos ahora, como decíamos, con Víctor, ¿no? Y hablaremos un poco también de cómo la gestioné en esta prueba, porque creo que también es importante para unas pruebas en las que ya pasan de las 2 horas y más en estas ya, que es una carrera de casi 6 horas, es muy importante. Y para todo el que le guste la montaña, de verdad, y le guste correr, os la recomiendo 100% esta prueba, ¿eh? No podéis dejar de ir porque además es una carrera que se celebra cada 2 años y eso también pues le da aún más valor, ¿no? a lo que tiene. Qué buena, tío. Y encima Plaza Paquima el año que viene, ahora que a ver si somos capaces de ir o qué. Pues sí, la verdad que acabé la carrera y ya estaba pensando en Kima, tío. Es algo que es una carrera que ya desde hace años la tenía en mente. Se presentó esta oportunidad de ir a Griñe y sabía que era clasificatoria para Kima. Tampoco era algo que tuviese ahí muy, muy presente. Pero la verdad que es una carrera que me hace mucha ilusión correr y voy a intentar prepararla bien porque disfruto de este tipo de carreras y bueno, vamos a ver lo que me permite entrenar Elisa de cara al año que viene y cómo va todo, pero en Qué buena. principio, intentaré prepararla. Será en agosto de 2026 y por el medio habrá más cositas, pero bueno, a ver qué tal llegamos allí. Ya contaremos, ya hablaremos de calendario en un episodio más adelante. Qué Bueno, bueno. el calendario no para. Este sábado, otra prueba de Skyrunner World Series, esta vez en Ceanuri, en Euskadi, Gorbella su 100. Y ahí va a estar Topuria Ahí estaremos. con Jaime Romo. ¿Cómo llegáis, tío? A ver, yo creo que bien, o sea, creo que mejor que nunca, sobre todo porque vengo de mucho tiempo sin competir apenas, competí en verano, pero pues carreras así de pueblo y sin ser objetivo, entrené tranquilo, ahora sí que llevo ya 5 semanas específicas muy buenas, de más de 100 kilómetros y 6.000, 7.000 positivos, o sea, y con el trabajo específico, la verdad que llevo 5 semanas de mucha carrera a pie y poca bici, porque encima aquí no la tengo todavía, y con muy buenas sensaciones. Sí que es verdad que pues con las míticas dudas de la semana de carrera, muchísimas, que al final es la que tenemos siempre, esas dudas de cómo estar ese día, cómo saldré, si saldré y me encontraré bien, si saldré y no, pero bueno, confiar en mirar para atrás y confiar en que, bueno, el año pasado fui bastante fiable y suelo tener bastante control de mí mismo y no petar y intentar pues seguir corriendo así y de esa manera, que es la manera que me gusta correr y controlando, saliendo desde hacer mi carrera, olvidarme de los demás y pues si es el 17 si es el 12 si es el 8 el 8 y sobre todo seguir, pues eso, lo que hablamos con Jaime el otro día en el grupo, que tú también lo leíste, Marcos, que al final, pues el punto de forma que he cogido ahora nunca lo había tenido, eso está claro. Lo que he mejorado otra vez estos 4 meses ha sido muchísimo, entonces me quedo con eso y sé dónde estoy y sé dónde lo que he llegado a conseguir, así que pase lo que pase el próximo día, pues si no sale en Gorbella saldrá en redes y si no saldrá después y si no el año que viene, ¿sabes? El tema es seguir sano, seguir entrenando y disfrutando de verme también, que al final solo eso ya es una pasada en el día a día. Y entonces nada, con ganas, tío, a ver qué tal. La carrera la conocí, la fui a ver, aún vi el streaming el otro día otra vez del año pasado entero, que se ve casi toda la carrera, la tengo estudiada, sé más o menos los tiempos y nada, con muchas ganas, con muchas ganas. Parece ser que en David Vega, el chico que vino al Training Camp, el de Burgos, nuestro amigo David, que siempre está ahí Sí. apoyando, nos va a habituallar, que me acaba de decir que sí, que al final puede habituallarnos en el kilómetro 9, que es una hora de carrera más o menos. Así que, buah, nos ha dado la vida a mí a Jaime, ya se lo, vamos, ya le llevaremos unos chorizos o algo. Pero, joder, que tener ahí habituallamiento nos va a dar la vida, así que también, pues genial. Y nada, poco más, con ganas de viajar ya el jueves y sobre todo disfrutar del ambiente con Jaime por allí. Vamos a ir a un alojamiento los dos juntos y estarán también mis padres, familia y tal, así que nada, será un fin de semana guapo. Qué guay, por lo que estoy viendo ahora que acabo de abrir el tiempo.es, os dan Tipazo. un día perfecto, además, sol y nubes, máxima de 22 grados, mínima de 10, vais a salir frescos, pero luego no pasaréis mucho calor, a ver si Bien, os toca bien. un poco la nube ya, perfecto, o sea, inmejorable para correr, ¿eh?
Sí, barro habrá porque siempre hay, pero tampoco va a ser una locura porque no ha llovido exagerado estos días, esta semana, por lo que he visto. Así que bien, mucho nivel, ya vimos un poco la lista de inscritos, sé que va a haber mucho nivel. Están los gordos gordos en Canfranc, que es el mundial esta semana, y desde aquí les deseamos muchísima suerte a todos, al final están allí los gordos gordos, pero da igual, hay un nivelísimo exagerado aquí y sé que va a ser súper guay. Correr en Euskadi por primera vez encima, que me hace muchísima ilusión también, vivirlo desde dentro, esa afición vasca y no sé, a ver qué tal. Ya os contaremos. Irá bien, seguro. Y si no va bien esta, irá bien otra, porque como dices, al final lo importante es el ir progresando día a día y las cosas después salen solas. Nada, desearos muchísima suerte y aprovechar también para desear suerte, como decías, a todos los participantes en el Mundial de Canfranc, que empieza este jueves, acaba el domingo. Para quien no lo supiese, bueno, pues que sepáis que tenemos Mundial en casa de la World Athletics y estaremos todos empujando ahí a los integrantes de la selección y siguiendo una carrera, unas carreras, ¿no?, que tenemos ahí con un nivel impresionante. Impresionante. La Mejor del verdad mundo. que, Mola ver un la mundial verdad que así, sí. ¿eh? Es una pasada. Yo tengo ganas ya encima el viernes es la maratón, tengo unas ganas ya de ponerla y a ver si hay buen streaming y verla, tío, porque carrera con nivelazo para ver, vamos, desde casa con unas palomitas, ¿eh? Sí, sí, total, total. Yo espero que haya un buen streaming, tanto del short trail, esa maratón, como del long trail, que hay un nivel espectacular. Ya abre con el uphill el jueves, creo, Sí, y después el domingo creo que está por ahí la distancia classic. la clásica. Si no me Qué equivoco por bueno. el calendario. Bueno, puedo aprovechar para recomendaros que estos días estuve viendo unas charlas de Outdoor TV, bueno, de Kiel Bellido, en la que hicieron un Road to Canfranc, porque la verdad es que no hay mucho contenido sobre el propio mundial, ni por parte de la federación, ni mucho tampoco por parte de la prueba, aunque creo que por ahí tiene quizá más responsabilidad las federaciones. Y bueno, pues os recomendamos que si queréis saber un poco pues quiénes son los integrantes, cómo va un poco el calendario y más, pues tenéis por ahí contenido que podéis encontrar hablando del mundial. Y si te parece, podemos anunciar a qué Eso, integrante de vale, que la, dale el próximo invitado que antes entre que Víctor ya está tocando la puerta. Bueno, pues la semana que viene, si todo va bien y Zar se lo permite, tendremos con nosotros a Manuel Merillas, alguien, como decimos, nos hacía mucha ilusión desde el principio poder hablar con él y podremos hablar un poco de su preparación para este mundial y cómo vivió esta experiencia en Canfranc. Así que la semana que viene tendremos a Manu Merillas en Adictos al Trail Running. Pues sí, una ilusión de la hostia cuando me lo dijo Marcos, que me lo hizo por detrás encima sin que yo me enterara. Me hizo una ilusión increíble porque al final de la lista que tenemos en mente pues desde el principio siempre estuvo ahí Manu y siempre lo veíamos un poco pues difícil, ¿no? Al final tampoco queríamos molestar mucho, pero ahí lo tenemos, a tener a Manolín aquí es una pasada, así que a ver si podemos exprimirle bien y sacar una buena entrevista porque la verdad que hay que prepararla bien porque es una suerte tenerlo aquí. Así que nada, ya lo sabéis, la semana que viene tendremos invitado élite máximo, así que nada. Y nada, poco más. Ya tenemos aquí a Víctor, así que vamos a pasar con él, a hablar de nutrición y espero que también os guste este apartado, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Víctor de NutriAction en redes sociales, en Instagram muy activo, como ya sabéis muchos, que ya lo conocéis el año pasado, que estuvo aquí ya en el podcast. Y nada, un placer porque al final es patrocinador del podcast y bueno, nos ha ayudado muchísimo y creo que, bueno, aparte tiene muchísimo que aportar aquí, entonces, bueno, traerlo de vez en cuando nos va a aportar muchísimo a todos, al final es algo que todo el mundo nos pide siempre, el tema de la nutrición, así que nada, muchas gracias por estar aquí, Víctor, y vamos a tocar un tema muy guapo. ¿Qué tal estás? Nada, muy bien, el placer ya sabéis que siempre es mío, que bueno, yo estoy encantado de hablar de todo lo que sea a nivel de nutrición deportiva y sobre todo también pues bueno, de estar en un podcast sobre el que la gente quiere saber un poquito más tanto de entrenamiento como de nutrición como de pues, experiencias en carrera. Me parece que es un tema muy interesante y que es bastante útil pues arrojar luz en un tema como es la nutrición deportiva, que muchas veces pues hay algunos mitos que conviene derribar o algunas cosas que siempre es importante pues saber un poquito más, no dejarnos llevar por lo que cuenta gente en redes sociales, que muchas veces hay algo de sesgos detrás
de algunas marcas y demás. Entonces, para saber un poquito más sobre lo que hacer y de manera correcta, sobre todo. De paso, recomendamos el Instagram de NutriAction, de Víctor, donde también aprovecha para hacer algo de divulgación y derribar esos mitos y aclarar conceptos, que es súper recomendable lo que hace. Y dicho esto, ¿nos metemos en faena o qué, chicos? Hoy vamos a hablar de nutrición el día de competición. Y como no, un día de competición empieza cuando nos levantamos por la mañana. ¿Y qué hacemos, Víctor? ¿Desayunamos o no desayunamos? Pues bueno, eso va a depender mucho de algo a lo que estemos habituados. Al final es muy importante entender que la primera regla a nivel de la nutrición en un día de competición es no probar cosas que no hayamos estado ensayando en los entrenamientos. Obviamente lo ideal siempre va a ser desayunar, porque es la última ventana que tenemos para intentar cargar un poquito más de hidratos antes de la competición, pero si somos personas que, por ejemplo, estamos habituadas a entrenar por la mañana muy temprano y no nos da tiempo de desayunar, lo que no podemos hacer es el día de competición probar un desayuno que nunca hemos hecho, porque al final podemos liarla y ya nada más empezar pues a andar con problemas gastrointestinales. Entonces, en primer lugar, va a depender de lo que estemos habituados. En el caso de que sí que estemos habituados a desayunar, lo ideal pues, va a ser hacer un desayuno rico en hidratos y bajo en fibra y en grasa, porque esos dos van a favorecer que se produzca un enlentecimiento del ácido gástrico, es decir, que sea una digestión más lenta y que pueda aparecer alguna pequeña molestia, sobre todo al inicio de carrera. Entonces, lo ideal va a ser eso, desayunos de altos en carbohidratos y de una digestión relativamente rápida. Las cantidades también van a depender un poquito de la duración de la competición. Entonces, eso es otro tema también a tratar. Es interesante esto que comentas, porque yo acostumbro a hacer algo que sí que hago en el resto de días, es decir, no pruebo nada nuevo, pero lo que sí que hago es que reduzco un poquito la cantidad. Descubrí desde hace ya algo más de un año, yo solía desayunar más o menos lo mismo, que es desayuno un par de tostadas y una pieza de fruta, a veces retiraba la pieza de fruta solo, pero me tomaba las 2 tostadas, y ahora lo que hago es que me tomo una sola tostada, normalmente dulce, como le digo yo, ¿no? Con algo de membrillo o de mermelada, y un plátano. Y eso, un poco la estrategia que yo tomé es más o menos desayuno lo mismo que todos los días, reduzco las grasas, porque sí que normalmente tomo una tostada salada con aguacate, algo de proteína y tal, esa la retiro y dejo solo una y una pieza de fruta, reduciendo un poquito la cantidad. También es verdad que me enfrento a carreras de no más de 5 o 6 horas, quizá para, como decías, ¿no? Para carreras más largas, a lo mejor otro tipo de estrategia pues sería más recomendable. Sí, también hay que considerar que bueno, es importante eso, el tema del desayuno, pero algo más importante todavía es lo que hagamos los días anteriores. Realmente el desayuno es como el último momento que tenemos para hacer esa pequeña carga de hidratos, pero sin haber hecho una buena carga de hidratos los días previos, el desayuno es prácticamente algo insignificante y el aporte que va a tener en relación al total que ya tenemos que haber aportado es mínimo. Entonces, lo más importante es hacer una buena carga de hidratos días previos, 2-3 días antes en función de la duración de la competición y luego, si podemos, pues eso, aprovechar ese último momento que es el desayuno. Pero sí que es verdad que es una estrategia interesante el reducir un poquito la cantidad, sobre todo si somos personas que igual nos ponemos un poco nerviosas o que tenemos digestiones que sabemos que ya son un poco más lentas, pues al final realmente eso va a ayudar que lleguemos a la salida con mayor confort gastrointestinal y que no nos notemos llenos ni con una sensación de hinchazón incluso. Entonces sí que es algo muy interesante, sobre todo eso, teniendo en cuenta que hayamos hecho una buena carga los días anteriores, que es lo que verdaderamente va a marcar la diferencia. Pues guay, yo creo que en cuanto a eso, luego es muy, muy personal, ¿no? Como dices, y cada persona es un mundo, ¿no? Depende, como siempre. Una vez que ya hemos tomado el desayuno, ya hemos ido al baño, ya estamos pensando en colocar las cosas en el chaleco o en el cinto, cuéntanos un poco así lo indispensable en el durante, ¿no? ¿Qué tenemos que llevar con nosotros y qué es importante? Claro, a ver, dependerá de las carreras, ¿no? Pero vamos a poner carreras de trail, con lo cual casi siempre más de hora y media vamos a ponerle, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que llevar? Pues al final hay 3-4 cosas básicas. Obviamente la primera son los carbohidratos, al final ya sabemos que es el combustible que vamos a necesitar tener durante la competición. Es eso, es importante una carga previa para tener los depósitos de glucógeno elevados y luego mantener un aporte de glucosa continuado con geles o bebidas deportivas
o incluso pues, barritas, plátanos, dátiles, guayabas. Hay muchos elementos distintos que podemos utilizar para aportar carbohidratos. Luego, esos carbohidratos sí que tienen que estar en unas proporciones correctas, cantidades que hayamos entrenado y demás, que luego ya entraremos más en detalle, pero eso, el primer pilar serían los carbohidratos. Luego, obviamente, está la hidratación. Hay que cuidar mucho la cantidad de agua que bebemos, porque perdemos agua a través del sudor, y si llegamos a perder una cantidad considerable de agua, va a aparecer la fatiga mucho antes, van a aparecer también los calambres mucho antes, especialmente en personas que sean más propensas a sufrirlos. Entonces es algo muy sencillo de controlar, y que si llevamos los soft flask siempre a mano, pues es también muy fácil porque siempre podemos beber en cualquier momento, pero que no podemos descuidar, sobre todo días que haga más calor, pues si son carreras de una distancia relativamente larga, es algo muy importante. Luego, el tercer pilar a considerar sería el aporte de sodio. Sí que es verdad que el tema del sodio también es un poco personal, porque hay gente que que excreta más sodio con el sudor que otra, que son los que se llaman sudadores salados, pero como no somos super pros y tampoco podemos medir la cantidad de sodio que excretamos, se puede hacer una consideración más o menos general, que oscile desde los 300 miligramos de sodio por hora hasta los 800, incluso 1 gramo de sodio por hora en gente que note pues, que pierde más sodio que otras personas. Un indicativo de que se puede perder más sodio del promedio es en gente que, por ejemplo, cuando pues, se hace una competición, hace rodajes muy largos, se le quedan cercos en la ropa que son pues eso, como de sal, cercos así blancos. Eso muchas veces es propio de esos sudadores salados. Pero bueno, eso, oscilar de 300 miligramos a incluso 1 gramo de sodio por hora, más o menos. Y luego entraríamos en el tema de la cafeína durante la competición, que eso sí que es algo también relativamente personal en función de la tolerancia que tengamos, pero que es bastante importante en carreras de media o de larga distancia, para intentar pues, retrasar en la medida de lo posible la aparición de la fatiga, o en cierto modo pues, intentar solventar un poquito esa percepción de mayor esfuerzo conforme ya estamos un poquito más tostados. Entonces eso sí que es algo importante. Una recomendación así un poco básica con el tema de la cafeína puede ser, si la competición pues eso es de 5 o 6 horas o incluso más, intentar alternar los geles con cafeína, 1 hora sí, 1 hora no. Más o menos podemos oscilar en 100 miligramos cada 2 horas, pero lo dicho, eso también depende del peso y depende de la tolerancia que tengamos. Hay gente que con un café simplemente se nota ya súper nervioso y muy alterado, entonces es gente que tiene una tolerancia peor a la cafeína, y que podría ser algo contraproducente meter cafeína, porque si al final te va a dar taquicardia, se te va a poner nervioso en competición, no tendría ningún sentido y sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, eso sí que es algo muy, muy a tener en cuenta, y sobre todo lo que decía antes, probar antes entrenando y no llegar al día de competición e intentar ahí hacerlo perfecto cuando en entrenamientos hemos hecho más bien regular. Entonces, todo primero en entrenamiento es bien probado, y luego el día de competición ya que salga todo rodado y en automático realmente. Yo aquí me voy a poner serio y voy a pegarle un tirón de orejas a todo el que nos esté escuchando y por lo menos no tenga esos 3 pilares principales ya controlados de cara a las competiciones: hidratos, agua y electrolitos o sodio, ¿vale? O sea, yo entiendo que corredores que lleven corriendo 3 meses, 6 meses, que sean sus primeras competiciones, puedan ir todavía un poquito a ciegas, pero yo sé de muchos corredores que llevan corriendo más de 2 años, más de 3 y más de 5, y que les preguntas que cuántos hidratos comen por hora y no saben, ¿vale? Que les preguntas cuánto beben por hora y no saben, que les preguntas cuántos sodio meten por hora y no saben cuánto llevan las pastillas de sodio que se están tomando por hora, y eso es súper común. Desde aquí pego el tirón de orejas, porque además estamos comprometiendo nuestra salud cuando nos ponemos en una tesitura de competición en la montaña. Y más si nos enfrentamos a pruebas de más de 5 o 6 horas. Y más si lo hacemos en condiciones extremas, como muchas veces nos encontramos, de frío o de calor. Entonces, estos 3 pilares básicos, por favor, chicos y chicas, hay muchísima información, es muy fácil de controlar, hay muchísimos productos, muchísimas maneras ya de llegar a este conocimiento. Así que ya a partir de ahora nos ponemos otra vez en modo un poco más distendido, pero por favor, esos 3 pilares fundamentales, ¿vale? Y luego el cuarto componente, que seguramente, como decía Víctor, por el uso tan común y tan positivo cuando lo es la cafeína, ¿no? Pues también controlarla un poquito, porque muchas veces tomamos la cafeína por inercia. Sí, es un poco, está muy extendido el uso
y tampoco muchas veces se entiende muy bien el cómo, el cuándo y el por qué. Entonces, si vais a utilizar la cafeína, entended por qué la utilizáis, para qué, en qué cantidades y valorar esa tolerancia, como dice Víctor, probarla antes en entrenamientos para saber que os sienta bien. Qué interesante. Yo creo que sobre todo el tema de salud es fundamental y la nutrición no solo es rendimiento, sino que también es salud, aunque casi siempre la vemos como rendimiento y como no perder rendimiento, pero lo importante es el tema de salud sobre todo y hacer las cosas con seguridad. En cuanto a cantidades de ellos, ¿no? Vamos a hablar de cantidades de todos, pero bueno, hablar un poco, ya que empezaste por los hidratos, cada vez se está hablando más de unas cantidades. Antes hablábamos hace muchos años de mucho menos, ahora vemos que se está metiendo mucha más cantidad, sobre todo los élites y sobre todo también la gente que viene de deportes como la bici, ¿no? Que pues como el otro día ponía el que ganó el Ironman, que había metido 160 a la hora o 150 a la hora durante las 8 horas de competición, ¿no? ¿Cómo podemos controlar esas cantidades? ¿Cómo sueles recomendarlo tú, Víctor? Con cabeza, lo primero, porque es muy fácil ver que algunos pros meten burradas y esos pros puede haber, por un lado, hay muchas cosas. Por un lado, sí que es verdad que ellos van a haberlo entrenado bien y en cierto modo estarán obviamente bastante bien asesorados, pero cantidades así de grandes muchas veces también hay marcas que se ven favorecidas de que se quiera consumir más carbohidratos por hora, porque al final ellos venden más también. Entonces, todas las cosas que se vean que hacen los pros también hay que cogerlas con pinzas, porque nosotros no somos pros y no quiere decir que todo lo que hagan esté bien. Igual que, pues, simplemente por poner algún ejemplo, pues temas de algunos suplementos que podemos ver que tomamos pueden ser simplemente porque alguna marca le patrocina y igual esa marca pues le incita a que anuncie esos suplementos y sin embargo no tiene evidencia. Entonces, simplemente eso, entender que cantidades tan elevadas que podemos ver en pros no tenemos por qué imitar. Y luego, para nosotros, una persona pues, que igual no controla bien cuánta cantidad está metiendo por hora, lo que tiene que hacer es tener un punto de partida sobre el que luego ir progresando poquito a poco. Un punto de partida bueno, que no suele dar ningún tipo de problemas, es comenzar más o menos pues, con unos 60 gramos de carbohidrato por hora, que es una cantidad relativamente baja, pero que todo el mundo puede tolerar en un inicio. Entonces, con cantidades tan pequeñas no hace falta tampoco volverse locos con la formulación ni con los ratios de glucosa-fructosa, porque son cantidades súper pequeñas. Entonces, con esas cantidades es muy raro que te siente mal. Conforme sí que aumentamos un poquito más en la cantidad de carbohidrato por hora, sí que es importante intentar fijarse bien en la formulación de los geles o de las bebidas deportivas y en los ratios. Aquí ya es un tema que sí que es relativamente amplio, pero bueno, lo ideal sería intentar que los carbohidratos que lleven, si son las fuentes de glucosa, que sean o maltodextrina o ciclodextrina o amilopectina, y la fuente de fructosa, solo hay una que es la fructosa como tal. Entonces, estos serían los tipos de carbohidratos que tendría que llevar o un gel o una bebida deportiva. El resto de cosas que puede tener, bien sea dextrosa, palatinosa o isomaltulosa, la glucosa simplemente, sacarosa, hay muchos monosacáridos o disacáridos que lo que hacen es restar un poco de calidad al producto, porque lo que hace es aumentar la osmolalidad. Son términos así un poco más complejos de explicar, pero simplemente quiere decir que eso va a hacer que a nivel de vaciado gástrico este sea más lento, que a nivel de absorción sea relativamente más lenta y que la probabilidad de que siente mal e incluso nos dé algún tipo de diarrea sea mayor. Entonces, por eso hay que intentar que ahí la formulación sea un poquito mejor. Sabiendo ya esto, el tipo de la formulación, podemos avanzar un poquito más y si llevamos unas semanas metiendo esos 60 gramos de carbohidrato por hora, pues aumentar un poquito a los 75, por ejemplo, y estar pues 3, 4, 5 semanas con esas cantidades y asentándolas bien, notar que no tenemos ninguna molestia, que todo va perfectamente y si hace falta, pues progresar un puntito más, ahí ya cada vez sería más importante pues que las progresiones sean más lentas, pues igual de 5 gramos de carbohidrato por hora, en 5 gramos, y ahí ya sí que empieza a ser importante cuidar esos ratios. Yo a día de hoy recomiendo el ratio 2:1, el ratio de glucosa-fructosa 2:1 más que el 1:0,8. Bueno, lo he explicado algunas veces en Instagram y en una newsletter que tengo también el por qué, porque ahí hay que entrar ya en temas de transportadores intestinales y
y demás, pero es simplemente porque el ratio 2:1 hasta llegar a los 90 gramos de carbohidrato por hora es un ratio que hace que la absorción sea más rápida que un ratio de 1,08, porque con el ratio 2:1 tú consigues saturar a los transportadores intestinales de glucosa, que se llaman SGLT1, y los de fructosa los llevas casi al límite, pero no tanto. Y el de glucosa es un transportador más rápido que el de fructosa. Entonces, tú con un ratio 2:1 y 90 gramos de carbohidrato por hora vas a llevar al máximo el de glucosa, va a estar saturado y va a ir a tope. Y el de fructosa, que es un poquito más lento, pues no va a estar saturado, pero va a ser bastante rápido. Entonces, dentro de lo ideal sería eso. Yo no recomiendo a día de hoy para alguien relativamente amateur, pero que ya esté metiendo cantidades interesantes, que no pase de los 90 gramos de carbohidrato por hora y que lo haga con un ratio 2:1, de forma progresiva hasta llegar a esa cantidad. Luego ya hablaríamos pues de gente de pros que igual compiten cada fin de semana o cada 2 fines de semana, que ahí sí que se ha visto que cantidades mayores de carbohidratos por hora lo que hacen es que los marcadores de daño muscular sean menores. No implica que la tasa de oxidación de esos carbohidratos exógenos sea mayor, pero sí que consiguen que el daño muscular sea mayor. Entonces, eso sí que es un punto a favor de cantidades muy altas cuando se compite muy seguido. Entonces, por eso sí que puede ser interesante meter cantidades elevadas. Pero si metemos cantidades muy altas, cuando realmente la capacidad de absorción no es tan distinta, podemos favorecer mucho más que haya algún problema, alguna diarrea, o ganas de vomitar o lo que sea, y el riesgo es mucho mayor del beneficio. Entonces, por eso yo me quedo con los 90 gramos de carbohidrato por hora y lo que dije, en un ratio 2:1. Y ya se acabó la chapa esta de los carbohidratos que os cuento. No, creo que chapa muy necesaria porque yo me reía cuando decías que 60 gramos por hora era una cantidad muy pequeña y que eso no debería dar problemas, y habrá muchos que nos estén escuchando que no hayan metido 60 gramos por hora nunca y que se tomen un gel por hora, que el gel llevará unos 27, 30 gramos con suerte, y estamos hablando de que se tienen que meter un 100% más, se tienen que meter el doble. Para llegar a ese mínimo Sí, que coincidimos y coincide evidentemente la evidencia de que es un poco el mínimo necesario, ¿no? Para garantizar un poco el retraso de la aparición de la fatiga y garantizar un poco que esos carbohidratos exógenos están dándonos un mantenimiento en el desempeño, ¿no? Y en la generación de energía. Y después también coincido contigo en que en torno a esos 90 gramos por hora vamos a estar jugando, si una vez somos capaces de tolerarlo y con esa progresión, vamos a estar jugando ahí en ese límite ya entre la tolerancia y el rendimiento, ¿no? Con una balanza de riesgo-beneficio de momento favorable en cuanto a los problemas gastrointestinales, ¿no? Que es el problema que pueda aparecer. Eso Entonces, es. Y luego, también un pequeño apunte con las cantidades, es que no es lo mismo en una carrera de 4 o 5 horas que, imagínate, que en unas 100 millas. La intensidad relativa en 100 millas siempre es obviamente mucho menor. El problema que podría haber si al final nosotros estamos metiendo, pues yo qué sé, 90 gramos por hora en 5 o 6 horas, seguramente si lo hemos entrenado no nos dé problemas, pero si metemos 90 gramos por hora durante 20 y pico horas, 30 horas, ahí al final el estómago muy probablemente se acabe resintiendo. Entonces, hay veces que lo ideal siempre es ser un poco conservadores en ese aspecto cuando nos vamos a distancias muy, muy largas para evitar que pase eso. Tampoco es lo mismo meter esas cantidades en bici que meterlas corriendo. Al final, cuando nosotros corremos, tenemos también pues, todo el bote que eso conlleva y las digestiones son mucho peores y la capacidad de absorción también se ve disminuida un poquito. Entonces, también depende un poco de las duraciones y de la disciplina que hagamos, vamos. Estoy muy de acuerdo en eso, y es algo que veo mucho en los corredores que llevo. Lo primero, eso, lo que dijiste antes, ¿no? Que hay que tener cuidado con lo que nos venden y con el marketing que hay detrás. Luego, que es muy fácil, entre comillas, meter 100 o 120 un domingo de pachanga en el Salo, y yo puedo comer un plato de lentejas y un bocadillo de chorizo si voy a ir de pachanga. Pero luego es que lo veo clarísimo que en competición no tiene nada que ver. Y veo que gente que me dice que va a meter 100 por hora porque lo asimila bien y no sé qué, no sé cuánto, que al final yo creo que en un amateur que sus demandas de energía no son tan heavy como pueden ser las de un pro o las de Pogačar, ¿no? Que es que va a tener todos los sistemas funcionando al máximo, y un deportista amateur que va a hacer una prueba de 8 horas, pues no.
lo que veo es que luego cuando pasan 3 horas de carrera, pues empiezan los problemas de barriga, me encuentro mal, dejo de comer y petada máxima porque llevaba sin comer 2 horas porque no podía. Entonces es algo que me encuentro mucho y cuando me preguntan a mí, siempre les digo que lo mejor es un nutricionista, pero siempre que les doy mis recomendaciones es que sean mucho más conservadores y que prefiero que metan 50 o 60 durante más horas a que se arriesguen a tener esos problemas. Y es algo que desde aquí sí que hago llamamiento también a que que consideréis, los que comen muy poco, que hay muchos, que tengáis en cuenta que 60 estamos hablando que es poco, y los que se están pasando porque están todo el rato viendo lo que hacen los pros, pues que sean conscientes de quiénes son los pros y quiénes somos nosotros. Sí, eso es, que al final porque no hay que dejarse llevar por todas las modas que hay hoy en día, porque es que hace 4 años lo que está de moda era la dieta keto y meterte incluso geles de MCT que son de triglicéridos de cadena media y demás. O sea, cada año se pone de moda una cosa, entonces hay que tener cuidado con lo que vemos e intentar tener un poco de cabeza y sobre todo pues entender que los pros son los pros y que nosotros tenemos que ir poquito a poco y entendiendo bien lo que estamos haciendo en cada momento y por qué lo hacemos. Interesante. Pasando al tema de la hidratación, ¿qué cantidades de agua por hora recomendarías? Y si quieres ya podemos hilarlo con los electrolitos. Sí, eso también depende mucho de la tasa de sudoración de la persona. La tasa de sudoración realmente la podemos calcular en casa y es más o menos sencilla, o sea, no es algo complicado y nos puede revelar bastante si somos personas, aunque si eres una persona que suda mucho, tú ya sabes que sudas mucho, pero realmente tú puedes simplemente pesándote antes de entrenar, pesándote después y sabiendo, controlando qué cantidades has bebido y qué cantidades has ingerido, así con un Excel o con una fórmula muy, muy sencilla, que si alguien nos está escuchando y le interesa esto, pues yo se la puedo, que me hable y yo se la paso, que es muy fácil de calcular. De esta manera nosotros pues podemos saber cuánto estamos sudando por hora y podemos saber cuánto sería, en cierto modo, cantidades ideales que podemos beber. Tenemos que tener también muy en cuenta que es muy difícil ser capaces de beber tanta cantidad como estamos sudando. Al final puede haber tasas de sudoración que incluso sean superiores al litro por hora cuando hace calor. Y cuando pues hace calor y mucha humedad, por ejemplo, ahí seguramente estemos sudando más de 1 litro por hora y nosotros no podemos ser capaces de beber ni incluso de absorber más de 1 litro de agua por hora. O sea que hay limitaciones y simplemente, pues tenemos que tener en cuenta eso. De forma general, pues podemos saber que lo ideal sería que un mínimo de 400 mililitros por hora, incluso aunque estemos nosotros, pues salgamos al monte el finde y haga frío y no nos apetezca beber, es muy importante beber y empezar a beber antes de tener sed. Cuando ya tenemos sed es un indicativo pues de que es un reflejo que tenemos y que indica que necesitamos beber sí o sí. Entonces, antes de tener sed ya hay que estar bebiendo. Eso, yo diría un mínimo de unos 400 mililitros por hora y podemos llegar a 700, 800, incluso más si el cuerpo también nos lo va pidiendo y vemos que no tenemos ningún problema de tolerarlo. Podemos seguir bebiéndolo, beber un poquito más cuando haga días de mucho calor. Lo recomendable en cuanto al tema de la hidratación es que tampoco sean sorbos súper pequeñitos cada poco tiempo, ni que sean beberme un soft flask entero cada 50 minutos. Lo ideal a nivel teórico es más o menos beber sobre 200 mililitros cada vez que bebemos, porque de esta manera lo que hacemos es favorecer que el vaciado gástrico sea más rápido. El vaciado gástrico es, pues eso, cuando nosotros bebemos, cuando nosotros comemos algo, llega al estómago y luego se vacía en el intestino. Si tenemos cantidades, cuanto más altas sean las cantidades que nosotros tenemos en el estómago, más rápido es el vaciado gástrico, pero tenemos que hacerlo con cuidado, porque si metemos cantidades muy altas, pues como decía antes, si metiésemos 500 mililitros, podríamos tener algún problemilla por ser cantidades muy elevadas. Entonces, como norma general, pues eso, beber 3-4 sorbos importantes podemos ser pues cada 20-25 minutos y de esa manera vamos a conseguir que la tolerancia sea bastante buena y que nos estemos hidratando bastante bien. O sea que una recomendación para esas tomas podría ser, si estamos hablando para redondear, de medio litro, que puede ser un soft flask típico, pues a lo largo de 1 hora tomarlo más o menos en 3 tomas cada unos 20 minutos más o menos. Sí, ¿vale? 20-25 minutos, 3 tomas estaría bien. Vale, eso es importante también porque ahí entramos ya un poquito también en
en la logística, ¿no? De esa hidratación, que hay diferencia entre ir pegando sorbitos pequeños durante toda la hora a la media hora tomarte los soflas de golpe, a eso, a lo más recomendable que, como dices, que puede ser esto, ¿no? Y luego, en el caso de duda, también, en el tema de la hidratación, siempre es mejor beber de más que de menos. Al final, si no, por lo que decía antes, porque siempre estamos perdiendo más agua de la que somos capaces de ingerir. Entonces, ante la duda, siempre es más importante beber de más que de menos. Si hace falta, si es una carrera larga, pues nos paramos a hacer pis, que no pasa nada. Pero si bebemos muy poco, pues lo que decía antes, pueden aparecer los calambres antes de tiempo, la fatiga va a ser mucho antes. Entonces, eso sí que es algo que muchas veces parece que es la gran olvidada, el tema de la hidratación, y es algo que es muy fácil. Encima en trail, como en la bici, tú tienes el agua ya. O sea que no es complicado, vamos. Y ese agua debería ir de la mano siempre de unos electrolitos, principalmente de sodio, ¿verdad? Y como decías antes, ya hablaste de unas cantidades mínimas, diste ahí un dato más o menos unos 300 miligramos de sodio por hora, cosa que seguramente también muchos de los que nos escuchen no estén llegando, y hasta movernos en un rango de incluso hasta unos 1000, ¿no? Yo me estoy moviendo en ese rango alto de 1000, la verdad Sí. que el tema del sodio es algo que me interesó mucho en los últimos meses y seguro que muchos de los que nos escuchan están acostumbrados a oírme, o cansados incluso, de oírme hablar a mí del sodio. Y creo que es algo muy importante. Cuéntanos un poco cómo deberían ser esas tomas, qué posibilidades tenemos y un poquito más sobre ese rango y por qué. Sí, con el tema del sodio también muchas veces no nos damos cuenta porque simplemente hay gente que dice, pues me tomo un gel y ya está, o me tomo la bebida de carbohidratos y ya está, pero hay veces que también si nos fijamos bien y elegimos bien esos geles, esas bebidas de carbohidratos, estos ya aportan sodio. Entonces, algo muy interesante también es que ese sodio, si puede ir incluido en estas, ya es mucho mejor porque no tenemos que estar acordándonos de pues tengo que meter una pastilla de sal o lo que sea, que además eso acaba siendo un engorro tener que acordarte, yo que sé, pues que a la hora me enchufo una pastilla. Eso es bastante más rollo. Entonces, lo ideal ya sería incluirlo en esos geles o en esas bebidas deportivas. Lo que decías, de forma general, pues sí que se podría decir que lo mínimo serían unos 300 miligramos de sodio, por poner un número, no existe algo justo, por lo que decía también del tema del sudor. Al final hay gente que pierde más sodio con el sudor que otra, pero bueno, pues un día en el que no vaya a ser una actividad muy larga y que no vaya a sudar mucho porque hace frío, pues podríamos rondar unos 300 miligramos de sodio, y días en los que haga más calor, que haga bastante humedad, que vaya a ser una tirada muy larga y que igual seamos sudadores, lo que decía antes, sudadores salados, que sepamos que nosotros ya en nuestro sudor pues perdemos bastante sodio, pues sí que podemos incluso rondar el gramo de sodio por hora. El tema del sodio, sobre todo en carreras largas, sí que acaba siendo bastante importante porque, bueno, si solo bebemos agua y nunca ingerimos sodio, nos puede dar lo que llamamos hiponatremia, que eso sí que no es ninguna tontería, eso ya entra directamente de la mano de la salud. Entonces es una consecuencia que incluso te puede llevar a la muerte si lo llevas al extremo. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que la gente que ya prepara larga está relativamente concienciada con el tema de la nutrición, pero bueno, puede ser que haya más gente a la que no le preste demasiada atención, y sí que es algo que no podemos descuidar en ningún momento, por lo que comento que no es solo rendimiento, sino que en este caso ya va de la mano de la salud, y ahí ya no hay que jugársela en ningún momento, vamos. Yo creo que sí que es algo importante y que dices tú que está la gente concienciada, la gente que hace largo y no te creas que tanto, ¿eh? O sea, yo es algo que veo que falta, y sobre todo el sodio. O sea, sí que en hidratos sí, porque saben que es energía y que es necesaria y que es rendimiento y que... Pero el sodio sí que veo que la gente está muy perdida, porque al final las sales es una chapa llevarlas, no saben cuánto lleva su gel, no saben que se puede también conseguir de manera que se puede echar en el agua. Entonces, claro, nada, tomo una de sales cada hora y esa de sales cada hora igual es de 80 o una pastilla de 100 y pues están tomando muy poco, ¿no? Entonces sí que es algo que veo que está la gente bastante perdida y que hay que ser conscientes de mejorarlo, ¿no? Sí, totalmente. Al final es eso, no cuesta nada. Mira que hay gente que sabe pues cuántos hidratos mete, cuántas cantidades, proporción, pues eso, ratios, que si viene de la maltodextrina, que si no sé cuánto, y luego no le prestas atención al sodio cuando realmente es algo también muy fácil, porque es leer la etiqueta, verlo y se acabó. Y que incluso nosotros mismos podemos hacerlo con sal de mesa, podemos echarla en el bidón si queremos, en el soft flash,
y lo podemos hacer de forma casera. Una medida muy útil es saber que sobre 2,5 gramos de sal son 1000 miligramos de sodio. Entonces, con esa conversión ya podemos ir sabiendo más o menos cuánto metemos. Hombre, obviamente, pues igual si le echamos esa cantidad de sal al soft flash, pues que si nos queda salado no nos gusta mucho, pero bueno, que sepamos que lo podemos hacer de forma casera también. Yo creo que ahora podríamos aprovechar para hablar un poco de algo que ya teníamos planificado, que es hablar de cuál fue la estrategia de alimentación e hidratación que llevé yo en esta última carrera, en la Griñe, y la que va a llevar ahí también en la próxima, ¿no? Y de ahí intentar rascar un poquito y ver qué estrategia estamos utilizando y si podemos mejorar algo. Voy a empezar contando la mía. En Griñe no pude tener avituallamiento, sí que es verdad que había muchísimos avituallamientos a lo largo de la carrera, algo que sí que facilitó las cosas en cuanto al tema de la hidratación, porque había como 10, 11 o 12 avituallamientos, o sea, no tuvimos ningún problema para poder rellenar de agua. Y entonces mi estrategia fue salir calculando que quería ingerir unos 80-85 gramos de hidratos por hora, y lo hice en forma de geles. Yo estoy haciendo mis propios geles caseros a base de maltodextrina y fructosa, y estoy metiendo unos 400-450 miligramos de sodio por gel. Así ya me quito esa preocupación de encima, y más o menos como estoy tomando unos 2 geles por hora, porque llevan sobre entre 45 y 50 gramos de hidratos, me estoy moviendo en torno, como decía, al final esos 80-85, porque tampoco los estoy tomando exactamente no siempre los 2 coincide, por hora. porque igual hay una bajada Correcto. técnica o lo que sea y no puedes metértelo ahí, o sí, que al final nada es perfecto. Correcto, al final lo que intento es englobar el tiempo total de carrera que me va a llevar, la cantidad total de hidratos, y luego más o menos intento repartir las tomas de forma más o menos equitativa en cuanto al tiempo, pero hay veces que se nos va un poquito y no cuadran exactamente, ¿no? Esos gramos por hora. Es decir, probablemente el otro día en la primera hora tomé 100 gramos por hora, pero a lo mejor entre las 2 horas 45 y las 3 horas 45 solo tomé 65. Entonces por ahí va un poco ese compendio también, que a nivel de logística pues también es importante. En cuanto a la hidratación, salí con 2 soflas. En este caso, como no quería cargar con muchos geles, salí solo con 5 geles, y salí con 2 soflas con 60 gramos de hidrato en cada gel. Ahí tiré un poco de la que suele utilizar Aida, llevar los hidratos en el soflas, y me ayudó un montón porque salí con un soflas lleno, esos 60 gramos, y como había muchos avituallamientos, el otro salí con el vacío y lleno de los hidratos. Entonces solo salí con medio litro cargado, más los 5 geles, que al final ya salgo con 1 kilo de peso encima, pero al tener un avituallamiento muy pronto, en cuanto fui vaciando ese primer soflas, que realmente sería un isotónico, porque con esos 60 gramos de hidratos, al final me estaba hidratando, pero... Sí, era contenido, más que no era muy cargado, sí. Exactamente, pero una vez ya tenía prácticamente el soflas en vaciado en 3/4, rellené ese propio soflas, entonces ya me quedó una disolución aún más hipotónica y más diluida, y entonces ya me servía también para hidratarme, ¿no? Entonces fui tirando así un poquito de eso y de cargar así solo con los 5 geles. La verdad es que me fue muy bien, me fue muy, muy cómodo durante toda la carrera. Me es muy cómodo hacer mis propios geles, porque además con el tema del sodio me olvido. Muchas veces también utilizo algunos productos de electrolíticos comerciales para echar en el soflas, pero en esta carrera tampoco quería cargar ahí con los sticks y los paquetes, y eché sal, como decías antes, ¿no? Yo estoy utilizando mucho también la sal de mesa, también para mi hidratación diaria, que intento tomar ahora un poquito de sodio en el día a día para los entrenamientos, sobre todo en verano. Y también utilicé la sal de mesa para completar un poco esa cantidad de sodio en los propios soflas de esos 60 miligramos de hidrato. Y así fui. Calculé que durante la carrera bebí más o menos unos 4 litros, 4 litros y medio de agua, que en una carrera de 5 horas 45 como fue, pues estaremos en esos 750 mililitros por hora. Y yo creo que cubrí las cantidades, terminé con fuerzas, como comenté antes al principio del podcast, y creo que es algo que como también tengo dicho en los últimos episodios, creo que es algo que también me ayudó a dar un puntito más en este año y a mejorar el rendimiento, a terminar las carreras con
con más fuerza, ¿no? El cuidar un poco con más detalle esos 3 pilares básicos. En mi caso no tomo cafeína, la retiré ya desde hace tiempo y veo que me sienta mejor, no sufro de calambres y tampoco noto ese bajón, por lo menos por el momento, y esa fue un poco mi estrategia. Guay, sí que es verdad, es lo del tema de que en función de cómo sea el terreno, muchas veces pues es interesante también dividir un poco las tomas y que no tiene pues, siempre por qué ser cada hora la cantidad promedio que va a salir al final. En tu caso pues no tiene que ser cada hora sí o sí 80-85, pues porque simplemente por el terreno, por los avituallamientos que había, no te lo permitían. Entonces, a veces que tampoco tenemos que ser súper cabezones o súper estrictos con eso y entender que no quiere decir que si una hora no llegamos a esa cantidad lo vayamos a echar todo por tierra ni mucho menos, pues que hay veces que igual una hora podemos meter un poquito más y la siguiente por cualquier motivo tenemos que meter un poquito menos, o por ejemplo en carreras de ultradistancia, pongo por ejemplo otra vez el tema de las 100 millas, que hay avituallamientos especiales en los que igual nos sentamos y comemos algo, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Tampoco saber que tengo un plato de pasta y me lo tengo que acabar sí o sí, no, pues ahí llegas obviamente y te comes lo que puedes y ya está, y simplemente pues tienes en cuenta que has hecho también ahí un aporte de hidratos y bueno, pues lo vas ajustando un poquito también sobre la marcha. Lo dicho, no hay que ser tampoco súper a rajatabla en todo momento, porque si no al final pues nos podemos estresar durante la carrera, o yo qué sé, se nos cae un gel y ya creemos que la hemos liado para toda la carrera y tampoco es así, hay que ser un poco, tener las cosas con un poco de cabeza y de sentido común. Y luego, otra cosa también muy útil con el tema del soft flask, sobre todo en gente que opta por llevar más cantidad en soft flask y menos geles, es que, por ejemplo, si nosotros llevamos 2 soft flasks, si llevamos con chaleco, por ejemplo, y llevamos 2 de 500, podríamos cuadrar más o menos con los avituallamientos y, por ejemplo, llevar uno solo con agua y otro pues con la cantidad, imagínate, de 3 horas, lo llevamos todo cargado en el soft flask. Y de esa manera lo que podemos hacer es dividir el soft flask más o menos en 3 partes y sabemos que cada hora pues me tengo que tomar un tercio del soft flask de hidratos y luego siempre acompañarlo de agua. Entonces ir jugando también un poco de esa manera y bueno, pues podemos acompañarlos con geles o bien con cafeína o bien sin cafeína para llegar a las cantidades que queremos, pero también eso, jugar un poquito en el caso de que no queramos ir con tantos geles de golpe, pues es otra opción también interesante, por lo que hablábamos un poco de la logística también, para no andar siempre dependiendo de que me tengo que beber, solo tengo un bidón de hidratos y tengo que sí o sí terminarlo, pues que bueno, pues podemos jugar ahí un poco con eso también. Pero sí que, vamos, la estrategia que seguiste sí que me parece bastante acertada, sobre todo porque al final realmente lo tenías todo controlado, todos, por lo que decíamos, los hidratos, la hidratación y los electrolitos, estaba todo perfecto, o sea que en este caso poco que decir, vamos. Me da el ok Nutriaction. Perfecto. Gracias. Yo soy un poco peor que Marcos en esto y me cuesta un poco más, sobre todo lo que peor hago de todo es el entrenamiento digestivo, o sea, en el día a día no pruebo un gel, de las tiradas que hago como muy poco, voy muy bajo de hidratos y bueno, es algo que no sé por qué muchas veces me cuesta, muchas otras veces digo, lo voy a entrenar y meto un gel en una tirada de 2 horas y media y poco más. Y es algo que tengo que mejorar, es algo que tengo que mejorar, y lo sé. Y luego en competición, la verdad que no me sientan mal y sí que en competición pues voy a 80 o 80 y pico por hora y me sientan bien, pero sí que es algo que sé que tengo que mejorar y que es algo que quiero trabajar y mejorar este año. Y nada, yo en Orbella este fin de semana serán 3 horas y cuarto si va bien, o 3 horas 10, 3 horas y cuarto si va bien. Entonces mi idea es llevar 3 geles de 55 de hidratos, que ya van a llevar 250 de sodio cada gel, y después llevar 2 soflas con unos 30-40 gramos de hidratos y algo más de sodio. Entonces ahí ya sé que voy a andar en torno también a los 80-90 por hora y voy a ir con un buen aporte de sodio. El problema es que no sabíamos si teníamos habituallador, al final sí. Entonces, bueno, sé que va a ser más fácil porque me van a poder dar un soflas con hidratos a la hora de carrera y a ver, es una carrera más corta, es más fácil. Al final con esos 3 geles ya casi lo tienes y aparte pues esas 2 soflas de agua. Y después mi idea es intentar beber 3, ¿vale? O sea, ser capaz de meter por lo menos medio litro por hora. Al final no me cuesta, bebo mucho, sudo mucho. Encima ahora en Canarias con la humedad y eso es exagerado, o sea, sí que hago lo de la sudoración y flipo porque igual en hora y media como mete intensidad pierdo 3 kilos
es una pasada y sé que ahí tengo que ir un poco más tarde, entonces no me va a importar parar en avituallamiento a coger agua porque sé que, por ejemplo, Jaime Romo, el que viene con nosotros, es capaz de hacerse la carrera con 500 mililitros, aún me lo dijo ayer, que si ve que no tal, no para, pero yo sí, yo paro y lo del agua y el sodio sí que lo voy a tener, intentar llevar a rajatabla, no dan calor, pero dan un 80% de humedad en el pueblo donde salimos, o sea que va a ser la humedad del País Vasco es dura, entonces sí, sodio y agua pues intentar ir por encima y esos hidratos pues intentar mantener ese rango. Bien, a ver, está guay. Sí que es verdad que yo los geles, los de 55, muchas veces no los recomiendo tanto porque son muy densos y puede costar un poquillo meterlos. Supongo, bueno, se dice en marcas y ya está. Yo supongo que son los High Fructose de 226, 226. sí. Entonces, en sí son buenos geles, pero bueno, es eso, el tema de que igual se pueden hacer un poco densos, entonces acordarse siempre de acompañarlos con agua sola, sin nada más sería lo ideal para diluirlo mucho mejor y que intentar igual no meterlos de golpe los 55 porque puede costar un poco más, pero también al final si tú los tomas y notas que te va bien y que no te produce ninguna molestia, pues en ese caso no habría problema ninguno, realmente tú las cantidades las estarías metiendo, estarías llegando a las cantidades que se buscan bien distribuidas, o sea que no había problema realmente. Entonces, es una buena manera, sobre todo lo que decías, de controlar bien el tema del agua y los electrolitos, eso va a ser clave porque si no lo puedes pagar, entonces ahí sí que va a ser importante, pero vamos, en sí, la estrategia, si la cumples como tal, está guay. O sea que nada, yo te diría que te centres en intentar cumplirla y ya está. Y debería ir Y bien, vamos. sigo con las dudas de la cafeína porque como Marcos también la dejé de tomar en el 2023 y el año pasado no la metí en ninguna carrera. En alguna carrera, no recuerdo cuál, al final sí que metí algún gel en la parte final con cafeína, pero sí que es algo que quité porque, bueno, por el tema de calambres, soy de acalambrar mucho y notaba como que entre los nervios de la carrera, la tensión, la cafeína, como que me activaba demasiado y tenía una sobreactivación del sistema simpático y, no sé, acalambraba antes, ¿no? Y desde que lo dejé de hacer, ya no sé si es psicológico, si es por eso o porque estoy 2 años más entrenado, pues no los padezco tantos. Y siempre tengo esa duda de probar, porque sé que entrenando, por mucho que lo pruebe, no es lo mismo. Ya. Y siempre hay alguna carrera que digo, venga, esta carrera voy a ir alto de cafeína para probar. Y tengo pensado en alguna carrera en la que a lo mejor no sea tan objetivo, pues igual ir con 200 miligramos por hora y probar, a ver qué tal. O bueno, no tanto, ¿no? Pero bueno, probar a ver Eso te si... iba a decir, que si Claro, decías claro, que te sentaba mal y no, quieres meter 200 por hora. no, tanto no. 100 por hora, venga. Pero bueno, probar algo que lo note, joder, que ya de Sí, meter la cafeína, que se que te note, da más. que se note en ese rendimiento y ver si por el otro lado me afecta o no. Entonces siempre estoy con esa duda de voy con cafeína o no voy con cafeína. Pues lo mismo, porque Jaime, por ejemplo, que viene con nosotros, es de meter pues 200 por hora más o menos. Claro, eso ahí juega lo que hablábamos de la tolerancia que tenga cada uno a la cafeína. Sí que es verdad que hay que andarse un poquito con ojo y que realmente lo que dices tú, pues que en entrenamientos al final no va a ser lo mismo, aunque sean entrenamientos en los que metas intensidad, no va a ser lo mismo que en una competición. Entonces, algo muy interesante pues sí que sería probarlo pues eso, en un entrenamiento con dorsal, por así decirlo, y de esa manera pues ver un poquito qué tal. También te diría, si no, de empezar a probarlo pues más hacia el final de la carrera para que en el caso de que te provoque algún problemilla, pues que no lo arrastres desde el principio, sino que sea pues eso ya desde el final y ya está. Pero bueno, sería darle una oportunidad, empezar con poquita cantidad, por si acaso, Sí. y ya está. Entonces yo creo que, bueno, para darle una oportunidad estaría bien, yo creo. Pues nada, creo que queda un episodio súper completo. Al final, 45 minutos con Nutriation. Sabíamos que se nos iba a ir un poco. A ver, creo que queda, bueno, o sea, para cualquier persona que me pregunte de los que entreno, alguno que tenga dudas sobre qué hacer el día de carrera, pues le voy a derivar directamente a este episodio. Le voy a decir que le dé para adelante la primera parte, que no nos escuche a nosotros y que se pueda escuchar a Víctor, porque bueno, creo que más o menos la base está y creo que si más o menos empiezas a mirar las cosas, a leer las etiquetas y a entenderlo, pues por lo menos es donde vas a empezar a mejorar, ¿no? Y saber lo que estás haciendo. Al final, no, lo que decía Marcos, ¿no? Mucha gente que no sabe ni lo que hace. Un gel por hora, pero no sé cuánto tiene ese gel, no sé, ¿no? Pues por lo menos empezar a leer las etiquetas y saber lo que estás haciendo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Creo que ha quedado un episodio guapo. Espero que este año vengas mucho más, aunque sea dar píldoras algo más cortas.
y meterte mucho más aquí, o preguntas de nuestros oyentes o cositas así que pueden estar muy guay este año. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo que nos has dado este año con el tema del patrocinio, que se agradece. Y nada, recomendaros una vez más el Instagram y la tienda, que también tiene tienda online, que si quieres hablarnos un poco de, bueno, cómo es la página web y, bueno, a ver Sí. un poco de lo que tienes. Bueno, la página web al final es nutriaction.net. Si pones también Nutriaction, si no en Google aparece. Luego, bueno, yo la filosofía que tengo con el tema de la tienda, ya se va a ver que tampoco no tiene tantos productos o tanta gama de oferta como puede tener otras tiendas, simplemente porque yo lo que intento tener ahí son siempre productos que están revisados por mí, que tienen una buena formulación y que considero que realmente son productos que merecen la pena y que están alejados de todo el marketing que nos intentan vender cualquier cosa. Entonces solo vamos a tener cosas que sí que tengan evidencia realmente y que yo considero pues eso, que merece la pena tenerlos en la tienda y que me molesta uno por uno en ir mirando. Si hubiese, pues cualquier persona tuviese dudas con temas de geles, de otros suplementos, pues nitratos, cafeína, electrolitos o lo que sea, también pues me puede escribir por Instagram o incluso por WhatsApp, que lo tengo ahí puesto en la tienda para atender dudas, y de esa manera pues podemos ver bien la situación de la persona y le puedo recomendar lo que necesite, que vamos, por eso no tengo inconveniente ninguno y yo encantado. Pues muchas gracias, Víctor. Podemos aprovechar también para anunciar a los integrantes del Training Camp de este año que vamos a tener como invitado a Víctor, en el que hablaremos de otros temas que todavía no tocamos ni en el podcast ni en el anterior Training Camp, y que creo que van a aportar mucho valor y que seguirán aclarando conceptos, desmontando mitos y ayudando a que los corredores tengan mejores estrategias nutricionales. Gracias de nuevo, Víctor. Nada, hombre, muchas gracias a vosotros por traerme aquí. Yo estoy encantado. Saludo, adictos, gracias. Chao, adictos, buena semana.